Buenos días, hoy es jueves 23 de diciembre, son las 10 de la mañana. De lo poco que he podido ver por ahora, ha movido la grúa LTM 1750 junto a la torre B. Están quitando la grúa que había junto a la torre C, no parece que vayan a cortar por lo tanto más contrapesos. Y no sé si tienen preparada justo la grúa que se puede ver a mi izquierda una diagonal, la última que falta por instalar en el lado sur. No se puede ver desde fuera. Entonces me voy a quedar esperando un ratillo y si no me daré la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Ahí podéis ver la grúa LTM 1750 en su nueva ubicación, junto a la torre B. Esta grúa de aquí, que yo diría que es una 1500, ¿tiene algo enganchado abajo? Aparentemente sí, pero no se puede ver desde fuera qué es lo que es. Pues voy a seguir esperando un ratillo a ver si sube algo. Porque podría ser la última diagonal que falta por instalar justo al sur. Y a la izquierda abajo podéis ver uno de los apoyos que tienen que instalar en la zona norte, que no sé si lo harán ahora o ya esperarán a después del desayuno. Entiendo que ahí está el lugar de entrada a las vigas para poder colocar las tuercas y los pernos. Y luego un detallito menor, pero ya he quitado las dos abrazaderas de la parte central de ambas vigas, con lo cual ya solo quedan las de la parte exterior. Bueno, pues quizá tenemos cositas que ver hoy. Te digo que falta justo la tubular de la derecha del todo al fondo y acaba de llegar. No sé qué van a subir aquí. Posible que el gancho de la 1500 esté simplemente abajo esperando a que llegue la tubular. Esto no sé dónde lo van a poner exactamente. Esta grúa de momento le han quitado parte de la pluma y, como os comentaba, las dos grúas de aquí de la torre C que han estado bajando el contrapeso, una se la han llevado y la otra está en la posición en la que veis ahora mismo. Ahí tenéis el camión con la última diagonal, lo han llevado justo al lado de la grúa y ahora ya el gancho de la grúa se está moviendo, así que lo que tarden en ponerle la abrazadera y preparar la pieza para el izado. No, de hecho el gancho está ya con las eslingas preparadas, o sea que no creo que tarde mucho en izar esa pieza. Voy a darme la vuelta de prisa para ver si mientras tanto ponen la abrazadera a la diagonal, pensando que en el resto del estadio tampoco habrá mucho que ver. Así puedo ver el izado de esa última diagonal que falta por poner en el lado sur de la corona. Aquí por ahora no hay intención, parece, de quitar los cubos de las extensiones C y D. Sigue mientras tanto haciendo trabajos en el fondo norte, en la cubierta. Aparentemente siguen soldando esa pieza que está justo encima de la torre D. Ya estamos en Padre Damián. De que hay alguna novedad, porque ahora mismo están poniendo, si os fijáis, ese pilar de color rojo justo encima del torreón norte, y hay más pilares rojos colocados. Lo que pasa es que esos quizás se verán mejor desde una zona más central.
Aquí ya veis que han seguido colocando tramos de escaleras nuevos al lado del pilar de hormigón y ahora están trabajando con esos andamios. Ya os dije, por cierto, que el pilar de hormigón del lado sur va a crecer mínimo un nivel más, y no es mínimo sino máximo. Pues si os fijáis en las varillas ya están en una posición en la que evidentemente no va a haber una planta más, y a partir de ahí me imagino que crecerá a base de pilares de color rojo. Quizás incluso se vea mejor desde aquí. Han retirado totalmente las dos torres de apeo del fondo sur. Ahora veremos cuánto han avanzado las que estaban montando junto a la torre B. Esto es a lo que me refiero, que tal y como han puesto aquí la ferralla, parece que este es el último nivel. Seguramente coincide en altura con la altura del torreón sur. Aquí en el fondo sur ya terminaron de colocar todas las piezas encima de la visera. Ahí las podéis ver. Y mientras tanto siguen colocando las vigas de atado. Aparentemente están terminando ahora de instalar una más. Esa de ahí. A la derecha, la siguiente. ¿Sabéis cómo están las dos torres de apeo? Falta la parte final por llegar, que tendrá que ser diferente a como estaba puesta anteriormente, cuando estaba sujetando los cubos de las extensiones. Aquí tenéis la LTM 1750. Ahora mismo parece que van a retirar una de las abrazaderas de la segunda viga del cordón superior. Todavía no han puesto la última diagonal, está el hueco justo en el centro de la imagen, un poquito a la derecha.
tienen enganchada la abrazadera, lo que ya no sé es si quizás pretenden mover un poco la viga, porque ya veis que en la zona de unión con la otra viga hay mucha gente trabajando, o si pretenden quitar la abrazadera, es lo que no sé qué pretenden hacer. Ahora mismo hay 5 trabajadores, ha ido un sexto un poco a la derecha. Ya digo que no sé si pretenden quitar la abrazadera o quizás mover la segunda viga. A lo mejor la tienen que mover 3 centímetros o menos incluso, pero posiblemente, o sea, es una de esas dos cosas, no hay mucho más. Son las 12:15 y voy a grabar ya el vídeo de despedida porque están preparando el izado de esa última diagonal, están ahora poniendo la abrazadera, pero yo he quedado a la 1:30 y no sé si me va a dar tiempo a grabar todo o no, así que prefiero tener ya todo hecho y preparado. Yo me despido en principio hasta el lunes 27, no sé si pasaré quizás el domingo por aquí, mañana y pasado seguro que no, porque aquí no va a pasar absolutamente nada, así que os deseo unas felices fiestas, una feliz Navidad. Que os lo paséis muy bien, que tengáis cuidado, que ya sabéis que el virus está con nosotros todavía. Y lo dicho, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Adiós.